Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a hablar sobre la información exógena y con nosotros se encuentra el señor Luis Alberto Carmona, experto en la materia. Y pues nada, iniciamos enseguida. Señor Luis, le cedo la palabra. Muchas gracias, Eric. Mi nombre es Luis Carmona, como ya lo dijo Eric. Vamos a dar inicio a este tema de la información exógena. Tenemos mucha información para compartir en una hora, entonces vamos a volver eficiente esa hora. No podemos empezar sin antes darle las gracias a General Ledger por la invitación que me ha hecho para compartir con todos ustedes sobre este tema tan importante que es la información exógena tributaria. Voy a compartir mi pantalla para comenzar con la temática inmediatamente. Quiero que hagan un levantamiento de manos para ver si se ve bien la presentación y para determinar si tienen buen audio. Rápidamente levanten la mano y Eric me confirmará si estamos teniendo buena diapositiva, buena presentación y si estamos teniendo buen audio. Todo perfecto. Todo perfecto. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, vamos a iniciar la información exógena tributaria compartiendo en realidad su esencia. Y la esencia de la información exógena tributaria es el cruce de información. Esta información exógena tributaria se creó para el control fiscal que está ejerciendo la DIAN. Entonces, rápidamente, en un ejemplo, tomamos una empresa A que tiene estas operaciones. Si le metemos el tema de la evasión, la empresa A dirá que vendió 80 en vez de 100,000. Por lo tanto, dirá que el IVA fue 12,800 y hubo una evasión o un robo de IVA de 3,200. Pero con la información exógena tributaria, esas ventas de 100,000 de manera real fueron, la empresa A le vendió a B 50, a C 30 y a D 20,000. El cruce de información está en que esos 100,000 son ingresos para A, pero para B, C y D es costo y gasto. Por lo tanto, la empresa A reportará cada una de esas ventas y lógicamente tendrá que esconder la venta que hizo a D, pero muy seguramente D no va a esconder el costo con la empresa A. Esa información viaja automáticamente hacia la DIAN mediante unos formatos que construimos en Excel, pero que luego a la DIAN, mediante un prevalidador tributario que podemos descargar de la página de la DIAN, podrán llegar esa información tanto de los ingresos de la empresa A como los costos de la empresa B, C y D llegarán a la DIAN mediante un prevalidador que convierte la información a XML y toda esa información automáticamente llegará a la DIAN. Y la DIAN, de manera igual automática, determinará que la empresa D reportó un costo por 20,000 con la empresa A,
pero que la empresa A no reportó un ingreso con la empresa D de 20,000. Esa es la esencia del exógeno. Para eso fue su naturaleza. Yo soy de los que conceptúa que el formato de IVA generado, aparte de determinar los IVA generados de la empresa que reporta, la DIAN está obteniendo también los IVA descontables de las empresas reportadas y viceversa. En el formato de IVA descontable, la empresa está, además de obtener los IVA descontables, también está obteniendo los IVA generados de las empresas reportadas. Y así sucesivamente, igual con los otros formatos. Aunque existen algunos formatos como el 1011 que no generan terceros, digamos que la gran mayoría de los formatos de exógena, su esencia es el manejo de los terceros. Para continuar, en esta gráfica, yo les voy a compartir estas diapositivas. Se las haré llegar a General Ledger para que luego las comparta con ustedes. Con esta gráfica quiero mostrar un poco la incertidumbre que en materia de exógena se ha graficado desde el año 2012 y se los muestro muy rápidamente. En el año 2012, para la exógena de ese año, la resolución o la norma indicaba que el director de la DIAN tenía hasta el 31 de octubre del mismo año gravable. Por ejemplo, para la exógena del 2012, el director de la DIAN tenía hasta el 31 de octubre del 2012 para emitir la resolución con la que se pedía esa información exógena tributaria. Pero en octubre del 2012 ocurrió algo simpático, que en este año, en esta resolución, fue que a la DIAN se le ocurrió decir que el IVA mayor valor del costo se informara en una columna aparte. Y ya lo estaba diciendo finalizando el año gravable, cuando ya tenían muchos meses atrás haciendo contabilizaciones en donde no identificaban en alguna cuenta aparte del IVA que era mayor valor del costo y del gasto. Por lo tanto, aquí en la reforma tributaria del 2012, la 1607, se indicó que el director de la DIAN tenía hasta octubre, pero del año gravable inmediatamente anterior. Entonces, a partir de ahí, comenzó a generarse ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, les menciono la del 2016. La del 2016, en el año gravable 2016, salió la exógena en octubre 31 que pedía la exógena del 2017. Perfecto. Cumplió la DIAN. Pero en diciembre del 2016 sale la reforma 1819 y cambia muchas cosas que ya se habían dicho en la resolución en la resolución 068. Entonces, la usanza ha venido llevando de que la DIAN saca las resoluciones 2 meses antes del año gravable, pero le ha tocado a la DIAN, a veces por negligencia de la DIAN, a veces sin culpa porque le meten reformas tributarias. Le ha tocado a la DIAN años posteriores emitir resoluciones que modifican la resolución que había sacado de la exógena del año gravable. Entonces, por ejemplo, el 31 de octubre sacó la resolución 068 del 2016 pidiendo la exógena del 2017, pero le tocó a la DIAN en el mismo 2017 emitir resoluciones que modificaban la exógena del 2017 que había emitido en el 2016. Entonces, así sucesivamente ha pasado en todos los años. Y para no alargar un poco el tema, para la exógena del año gravable 2023, la DIAN sacó la resolución
en octubre 31 de 2022, que es la resolución 1255 de octubre 26 de 2022, la DIAN sacó la exógena del año gravable 2023. Esta es la resolución que vamos a estudiar en el día de hoy. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en diciembre del 2022, el gobierno nacional saca la reforma 2277 y indudablemente hubo algunos cambios que ya se habían regulado en la resolución 1255 del 26 de octubre de 2022 para la exógena del año gravable 2023. Entonces, eso quiere decir que estaríamos a la espera de que ahora, en el 2023, la DIAN tenga que sacar alguna resolución que amplíe o modifique la exógena del año gravable 2023. Todavía no ha salido resolución. Sin embargo, miren que ahora en marzo del 2023 sacó la resolución 052 modificando la exógena, algunos puntos de la exógena del 2022. Entonces, en octubre 31 del 2023 sacó la resolución 162 solicitando la exógena del año gravable 2024, de la que vamos a hablar también el día de hoy, los puntos más importantes. Sin embargo, a lo largo del 2023 han sacado decretos y resoluciones que han reglamentado la reforma tributaria del 2277 de diciembre del 2022. Entonces, creemos que indudablemente la DIAN deberá sacar alguna resolución en donde modifique la exógena del año gravable 2023, que es la que vamos a presentar ahora en mayo del 2024. Sin embargo, queda la duda si ahora en el 2024 harán alguna reforma tributaria y le tocará a la DIAN también hacer modificaciones a la resolución de la exógena del 2024. Bien, avanzamos. El fundamento jurídico de la información exógena tributaria está en el Estatuto Tributario, en los artículos 631, del 622 al 631. Ahí es donde autorizan al funcionario, al director de la DIAN, para pedir información exógena tributaria. ¿Quiénes le envían información exógena tributaria a la DIAN? Le envían muchas entidades. De acuerdo a estos artículos del Estatuto Tributario, entonces a la DIAN, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera le mandan mucha información. Los grupos empresariales, los jueces, los notarios, los comisionistas de bolsa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cámaras de comercio, las bolsas de valores y información relacionada con aportes para fiscales. Y entidades personas o entidades que elaboran facturas o documentos equivalentes. Todo este grupo de personas le envía información a la DIAN mediante la información exógena tributaria. Por eso hay una propaganda de la DIAN que dice que la DIAN sabe más cosas de nosotros de las que nosotros creemos. Porque es que a la DIAN le está llegando muchísima información. Y ahora con el tema de la facturación electrónica y de la nómina electrónica, pues la DIAN tiene suficiente información para ejercer su control fiscal. Y prepárense para algo que viene novedoso, lo estuve leyendo por ahí, que viene la contabilidad electrónica. Sin embargo, en la diapositiva les coloco algunos otros informantes de exógena que no están en el estatuto tributario, pero que de acuerdo a estas normatividades que están aquí, deben enviar información exógena a la DIAN. Entonces ya sabemos que vamos a estudiar la resolución 1255 emitida el 26 de octubre de 2022, con la cual se pidió la información exógena para el año gravable 2023.
¿Quiénes reportan a la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales? Reportan informantes que deben informar anualmente por periodos mensuales. Informantes que deben reportar mensualmente a la DIAN. Informantes que deben reportar anualmente a la DIAN. Ahí podemos encontrar las entidades financieras y las demás relacionadas en el artículo 631. Nuestro gran cúmulo de clientes están aquí en estos informantes, los que deben reportar información de manera anual. ¿Quiénes reportan mensualmente? Las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación o asistencia técnica. Sin embargo, desde las resoluciones 098 del 2020, la DIAN ha actuado en contra de la norma y ha indicado que estos tipos de reportantes lo hagan de manera anual. Y la información que se debe reportar anualmente por periodos mensuales son las entidades financieras y es lo relacionado con las cuentas corrientes y cuentas de ahorro, los certificados de depósito a término fijo y cualquier otro título. Y la Sociedad Administrativa de Depósitos Centralizados de Valores de CEVAL. Estas entidades reportan también de manera anual por periodos mensuales. Y información que reportan las entidades financieras de manera anual son la información de los consumos con tarjeta de crédito, ventas a través del sistema de tarjeta de crédito y préstamos otorgados. Los fondos de inversión reportan también esta información y los fondos de pensiones, los fondos obligatorios y los fondos de cesantías también deben informar esta información de manera anual. Bien, vamos a estudiar los sujetos obligados a reportar exógenos. Y ellos están contemplados en el artículo 1 de la resolución 1255. Los obligados, todos los obligados, los encontramos en el artículo 1 de las diferentes resoluciones que va emitiendo la DIAN. Entonces, por ejemplo, el literal A indica que las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales. El literal B indica que deben informar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El literal C indica que las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa también deben informar exógenos. A partir del literal D es donde están las personas con las que nosotros interactuamos todo el año, en su gran mayoría. Entonces, el literal D indica que las personas naturales y sus asimiladas deberán reportar exógenas si los ingresos brutos del 2022 o del 2023 superan 500 millones de pesos. Y miren que estoy resaltando las interjecciones porque eso va a tener impacto. Y si los ingresos brutos del 2023 o rentas de capital y o rentas no laborales superan los 100 millones. Esto me indica, ahora en un ejercicio que vamos a hacer de manera práctica, que se deben cumplir estas dos condiciones que están aquí. Y el literal D debe expresar de manera expresa que las personas naturales de régimen simple deben tener en cuenta los ingresos del 2022 y del 2023 que superen los 500 millones. Si la DIAN no hubiese manifestado de manera expresa esta condición, los de régimen simple no estuvieran obligados a
reportar exógena por el literal D, porque sencillamente los de régimen simple no tienen ingresos en las cédulas de capital y rentas no laborales, entonces ya no le aplicara esta condición. Por eso en algunas exógenas, algunas exógenas de algunos años atrás, los de régimen simple habían quedado por fuera. Solo hasta las exógenas más o menos del 2019, por ahí, más o menos, fue que incorporaron esta leyenda y colocaron a los de régimen simple como reportantes de exógena cuando sean personas naturales. Estos ingresos que se tienen en cuenta aquí es sin considerar tipo de ingreso, todos los ingresos que genere el régimen simple. Entonces, eso por el literal D. Por el literal E, ¿quiénes están obligados a reportar exógenos? Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas. Entonces, el literal E obliga a las personas jurídicas y sus asimiladas a reportar exógenas si sus ingresos brutos del 2022 o del 2023 superan los 100 millones de pesos. Con este tipo de redacción, las personas jurídicas de régimen simple de tributación quedan incorporadas. No es necesario nombrarlas de manera expresa, porque aquí no habla de algún tipo de ingreso de cédulas. Entonces, ahí quedan incorporadas las personas jurídicas que pertenecen al régimen simple de tributación. Y otro literal importante de los obligados a reportar exógena es el F. El F me indica si usted en el 2023 practicó algún tipo de retención o de autorretención, así usted no cumpla con los topes del D y del E, los topes de 500 millones o de 100 millones. Si usted no cumple con esos topes, pero practicó alguna retención o autorretención en el 2023, usted está obligado a reportar exógeno. ¿Cuáles son los formatos que está obligado a reportar? Estos. Los han venido ampliando poco a poco. Prácticamente tiene que reportar los más importantes. Prácticamente tiene que reportar los más importantes. Pero estos son los únicos que estaría obligado a reportar. Si queda obligado a reportar exógena por el literal F. Y aquí tenemos otros reportantes, literal G a los establecimientos permanentes, el H a los contratos de colaboración empresarial, el I, los entes públicos de nivel nacional y territorial mencionados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, y esta gran cantidad de reportantes que ya se los había mencionado al inicio de la presentación. Entonces miren que hay muchos reportantes de exógeno. Y hay unos parágrafos en ese artículo primero que debemos resaltar. Me hablan de tener en cuenta ingresos brutos. Pero ¿qué son esos ingresos brutos? Ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios y los correspondientes a ganancias ocasionales. Esos son los ingresos brutos que yo debo tener en cuenta. Y nuevamente la DIAN saca el parágrafo 2 indicando que los que cancelen el RUT en el año gravable 2023 no están obligados a reportar la exógena del 2023 por el lapso del periodo en que estuvieron operando. Entonces la DIAN allí se le pierde algún tipo de información si la persona natural o jurídica cancela el RUT, por ejemplo, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, la DIAN perderá esa información porque si cancela el RUT en el año gravable 2023, no está obligado a reportar exógeno. Y tiene un parágrafo 3 en donde indica que las personas naturales y asimiladas enunciadas en el literal D y F, ya lo acabamos de mirar,
del presente artículo están obligadas a suministrar la información respecto a las rentas de capital y las rentas no laborales. Este parágrafo 3 me está diciendo que las personas naturales y sus asimiladas, es decir, las asimiladas de las personas naturales son las sucesiones ilíquidas, ellas no deben reportar información de las rentas de trabajo, solo de las rentas de capital y las no laborales. Las rentas de trabajo no estarían obligadas a reportarlas. La DIAN no las quiere, no quiere ese tipo de información. Ahí considero que a la DIAN también se le escapa algún tipo de información. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos aquí para analizar un poco la interpretación de los obligados a reportar exógena, sobre todo en las personas naturales. Entonces, miremos el caso 1. Yo los tengo aquí graficados en Excel. Vamos a mirarlo aquí para que lo veamos rápidamente en Excel. Entonces, el caso 1, yo este archivo Excel también se los puedo pasar para que lo tengan para consulta. Tenemos estos tipos de ingresos de una persona natural que nos reportó estos tipos de ingresos para el 2022 y el 2023. Como yo tengo dos criterios de evaluación, yo lo primero que tengo que hacer es determinar los ingresos brutos del 2022 y los ingresos brutos recibidos en el 2023 en total. Entonces, por ejemplo, esta persona en el 2022 obtuvo 650 millones de ingresos. Todos los ingresos que obtuvo en el 2022. Los préstamos no son un tipo de ingresos. Algunas personas dicen, no, pero es que con los préstamos que a mí me consignan en la cuenta, con eso me determina mi obligación de declarar. Esa es otra cosa. Pero los ingresos no es un tipo de ingreso. Entonces eso no se tiene en cuenta. Por eso lo coloqué aquí. Solo los ingresos considerados por el artículo 26 son aquellos valores susceptibles de incrementar tu patrimonio. Y recordemos que los préstamos son un pasivo. Entonces, esta persona en el 2022 tuvo 650 millones y en el 2023 tuvo 307 millones. Como la norma me dice que los 500 millones deben ser en el 2022 o en el 2023, entonces esta persona ya cumple con el primer criterio de los 500 millones, porque a pesar de que en el 2023 no superó los 500 millones de ingresos, en el 2022 sí lo supera y tuvo 650 millones. Entonces ya tenemos cumplida el primer criterio de evaluación. Sin embargo, tenemos que ir a un segundo criterio de evaluación. Y es que en el 2023, exactamente en el 2023, sus ingresos por rentas de capital y rentas no laborales hayan superado los 100 millones de pesos. Entonces, esta persona en el 2023, la renta de capital fue 7 millones 740, que son los ingresos por arrendamiento que tiene aquí. Por lo tanto, cumple el primer criterio, pero no cumple el segundo criterio, porque los otros 300 millones son por renta laboral. Entonces, no cumple el segundo criterio y como la norma dice es decir, se tienen que cumplir los dos criterios, este de los ingresos de 500 millones y este de los ingresos en rentas de capital y renta no laboral de 100 millones. Entonces, este contribuyente no estaría obligado a reportar exógeno. Miramos rápidamente el segundo caso práctico y en este caso práctico, esta persona en el 2022 no supera los ingresos de 500, pero en el 2023 sí los supera. Entonces ya cumple el primer criterio. Y para el segundo criterio tampoco lo cumple porque
observemos que los ingresos brutos por venta de vehículos poseídos por menos de 2 años, fíjense que ese es un ingreso que cuando los activos se venden por menos de 2 años es renta ordinaria, porque cuando es por más de 2 años es ganancia ocasional. Entonces, estos ingresos por venta de vehículos por menos de 2 años los debo considerar como renta no laboral. Y este contribuyente tiene en renta de capital y en renta no laboral 90 millones y la norma me indica que deben ser 100 millones. Entonces, este contribuyente tampoco estaría obligado a reportar exógeno. Si nos vamos al caso 3, observamos que el contribuyente, el primer criterio lo supera de los ingresos de 500 millones y tiene para el 2023 unos ingresos por un vehículo poseído por menos de 2 años. Eso es renta no laboral. Lo que quiere decir que la sumatoria del 2023 por rentas de capital y rentas no laborales superaron los 100 millones de pesos. Por lo tanto, este contribuyente estaría obligado a reportar exógeno. Pero miren lo que pasa con el caso 4. Aquí les coloqué que la misma información anterior, pero que los ingresos por la venta de vehículo fue por un vehículo poseído por más de 2 años. Automáticamente, si observamos el primer criterio, lo cumple, supera los 500 millones en el 2023. Pero ya los 60 millones son ganancia ocasional porque es un ingreso por venta de un vehículo que lo posee por más de 2 años. Lo que quiere decir que automáticamente este contribuyente tendría en rentas de capital 50 millones y en rentas no laborales no tendría ningún valor porque estos 60 millones pasaron a ser ganancia ocasional. Entonces este contribuyente no estaría obligado a reportar exógeno. Bien, continuamos. Con respecto a los informantes, se tiene la percepción que los de régimen simple de tributación no hacen retenciones en la fuente. Y tenemos la percepción de que al régimen simple de tributación nunca lo va a cobijar el literal F. Pero tengan cuidado porque de acuerdo al artículo 437 numeral 437 rayados numeral 9, en concordancia con el artículo 911, un régimen simple de tributación que sea responsable de IVA que le compre a un régimen simple de tributación con IVA, ese régimen simple de tributación que le está comprando a un régimen simple de tributación debe hacer la retención de IVA. Si se leen estos artículos, se van a dar cuenta que un régimen simple de tributación sí pudiera llegar a hacer algún tipo de retención en la fuente en el año gravable 2023. Y aquí les traigo nuevamente cuáles son los formatos que se deben reportar cuando usted es obligado a reportar exógena por las retenciones en la fuente. Hay unos nuevos reportantes de exógena ya en algunas retenciones, como en algunas exógenas, como las informaciones que le piden a la alcaldía y las gobernaciones, las entidades que otorguen o cancelen o suspendan personerías jurídicas, información de las propiedades horizontales. Estos son algunos tipos de informaciones relativamente nuevas en la exógena. Bien, nos vamos con el formato 1010, que es el formato de socios y accionistas. Aquí hay una novedad. Se debe registrar o se debe informar los socios accionistas que acumulen 3 millones de pesos, pero ojo, exógenas anteriores decían que era el valor intrínseco fiscal. Entonces nosotros teníamos que calcular el valor intrínseco fiscal. Pero ahora la exógena está diciendo que esos 3 millones es el valor
por el cual se registró contablemente esa inversión, es decir, por lo que lo tienes contabilizado en la 31. Entonces, ya se tiene que reportar lo que está en el acumulado del 31 por el socio. Si el valor da negativo, se reporta cero. En las cooperativas, fondos de empleados, el valor será más el valor que se reporta será más la revalorización. Y los dividendos que se le pagan al socio se reportan en el formato 1001, no se reporta en el formato 1010. Nos vamos para el formato 1001. Ya vimos las cosas importantes del 1010. Vamos a ver un poquitico las cosas importantes del formato 1001 que hay que resaltar para la exógena del año grabable 2023. Ya se reporta el concepto de devengo, ya no se habla de causado, sino de devengo. Y que estos den derecho a impuestos descontables. En esta resolución siempre mencionan una frase que parece no tan importante, pero que es muy importante. Y yo debo reportar según el concepto contable a que corresponde. Entonces, yo en mi exógena debo reportar como lo tengo contabilizado. Eso permite que los que hacemos exógena reportemos el concepto de acuerdo a la cuenta contable donde está contabilizado. Y veamos en el formato 1001 que se reportan los IVA como mayor valor del costo. Observamos que aquí deben reportar los no responsables de IVA. Ustedes saben que los no responsables de IVA, el IVA, lo deben llevar como mayor valor del costo. Entonces, ellos deberán reportar en columna aparte esos IVA que están contabilizando como mayor valor del costo. Pero para todos los sujetos, los responsables y los no responsables, cuando compren activos fijos, esos activos fijos también hacen mayor valor del costo y se deben reportar en columna aparte en el formato 1001. Sin embargo, hay algo interesante que hay que tener en cuenta y es el fenómeno del prorrateo. Ustedes saben que cuando una empresa maneja actividades grabadas y actividades no grabadas, debe prorratear los IVAs comunes. Entonces, por ejemplo, en este caso, hay un IVA común de la compra de una papelería por 3.800 pesos. Para hacer el prorrateo, yo tengo en cuenta el porcentaje de las actividades y eso me da el porcentaje con el que voy a prorratear. Vendrá de los ingresos, de lo que pesa cada ingreso, ingresos grabados, ingresos no grabados. Lo que quiere decir que los 3.800 que yo llevé al IVA transitorio, lo tengo que cancelar en estos mismos porcentajes. Entonces aquí viene siempre la pregunta, ¿cómo hago si yo cuando contabilicé el IVA transitorio lo contabilicé con los terceros en esta cuenta? Y la recomendación es que cuando usted cancele el IVA transitorio, lo cancela por el total, pero luego lo que vas a llevar al IVA descontable, lo llevas con cada uno de los terceros a los cuales llevaste el IVA transitorio hasta completar el valor del IVA descontable de acuerdo al prorrateo y el restante lo llevarás a esta cuenta en donde completarás con los otros terceros hasta completar los 3.800. Entonces aquí llevarás unos terceros hasta completar este valor al IVA descontable en el formato 1005 y acá lo llevarás con los otros terceros que hagan falta de los 3.800 que están aquí y completarás tu reporte de información exógena tributaria. En el formato 1001 tenemos que resaltar unos parágrafos y aquí hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, que en el formato 1001 me indica que yo debo reportar en el parágrafo 2
solo se deben reportar, o el parágrafo 12 me está diciendo que las rentas de trabajo y de pensiones solo se deberán reportar en el formato 2276. Entonces, ya nosotros sabemos cuándo un concepto es renta de trabajo, y eso está estipulado en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Y las rentas de trabajo son todos los honorarios, comisiones y servicios con personas naturales que sean servicios de tipo personal. Todo eso es renta de trabajo. El parágrafo 13 indica que los pagos o abonos en cuenta que se reportan por concepto honorario, comisiones y servicios se deben corresponder a aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales, sin incluir los asociados a rentas de trabajo y de pensión y de pensiones. Entonces, conclusión, en el formato 1001 solo se deben reportar honorarios, comisiones y servicios con personas jurídicas, porque no hay un honorario, una comisión y un servicio con renta de trabajo para personas que no sean para personas naturales. Y aún si observamos los conceptos de honorarios, comisiones y servicios del formato 1001, observamos que el mismo concepto dice que no se deben incluir valores por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, no es posible que usted en el formato 1001 reporte honorarios, comisiones y servicios con personas naturales, porque esas son rentas de trabajo. Las debe reportar en el formato 2276. Se incorporó un nuevo concepto del 5088 para reportar los costos y gastos por diferencia en cambio. Sin embargo, traigo a colación el formato 2276. Con el formato 2276, en donde se reportan las rentas de trabajo y los ingresos por pensiones, hay un tema que quiero que traigan o que tengan muy en cuenta. El primero, que el parágrafo 3 fue derogado, el que decía que los IVAs eh, que se contabilizaban con mayor valor del costo y del gasto, porque yo puedo tener un IVA en rentas de trabajo. Entonces el parágrafo 3 de resoluciones anteriores decía que se reportaba en el 1001, porque el 2276 no tenía columna para eso. Pero ya se derogó ese parágrafo porque el 2276 ya tiene una columna para reportar los IVAs que se generen con las rentas de trabajo. Sin embargo, el parágrafo 5 del artículo 35, en el que se pide la exógena del 2276, rentas de trabajo, hay que tener mucho cuidado, porque este parágrafo 5 tiene un error. Si ustedes leen el parágrafo 5, está diciendo, en conclusión, se lo voy a resumir, el parágrafo 5 dice que si yo no le hago la retención en la fuente del 383 al tercero, entonces no lo reporto en el 2276. Entonces, fíjense que yo le haga la retención del 383 o no le haga la retención del 383 a un honorario con una persona natural, eso no indica que no es una renta de trabajo. Sigue siendo una renta de trabajo. Así yo le haga la retención del 383 o no se la haga. Sin embargo, es discutible que a una persona natural por honorario, comisiones y servicios no se le haga el 383. Sin embargo, hay una resolución, un decreto que reglamentó el 22, la reforma tributaria del presidente Petro, en donde queda ahí no es motivo de este seminario, pero queda ahí queda ahí un tema de que se le puede hacer las retenciones tradicionales del 10 y el 11 a una renta de trabajo, pero eso será motivo de otra conferencia. Pero le hagas o no le hagas la retención del 383,
a un honorario, una comisión y un servicio de una persona natural, él sigue siendo renta de trabajo. Por lo tanto, la DIAN comete un error al tratar de decir que no se reportan en el 2276 los conceptos de honorario, comisiones y servicios que no se le haga la retención del 383. ¿Por qué? Porque el 1001 no lo recibe. Lo acabamos de ver, el 1001 no recibe en esos conceptos las rentas de trabajo. Entonces, ahí la DIAN deja en una disyuntiva muy grande a los reportantes de exógeno. Bien, esas eran las cosas importantes en esos formatos. En las retenciones, que es el formato 1003, en las retenciones que practicaron, pues indudablemente usted va a reportar todas las retenciones que le practicaron en el año gravable y con esos diferentes conceptos. En los ingresos, algo importante en los ingresos es que ya no existe valor mínimo, se reportan todos los ingresos hasta por $1. Y hay que tener en cuenta que si usted en su sistema de facturación no identifica al tercero, entonces usted reportará en exógena con el tercero cuantías menores. El nuevo formato de exógena desde hace 2 años gravables atrás, más o menos, ya quitó las columnas para reportar los ingresos con contratos de colaboración empresarial y los volvió unos conceptos. Entonces, eso es algo importante para destacar en este formato de ingresos. También incorporó un nuevo concepto, el 4018, para reportar los ingresos por diferencia en cambio. En el formato de IVA descontable, eh, se reportan todos los IVA descontables sin cuantía mínima, se reportan todos los IVA descontables que yo tuve en el periodo. Y en el IVA generado corre la misma suerte de el ingreso. Si usted no identificó en su sistema de facturación al tercero, entonces usted lo reporta con cuantías menores. En los formatos de cuentas por cobrar, la, la cuantía mínima es de 500,000 pesos. Se mantiene la cuantía mínima. Ya se quitó eso de que si los pasivos superan los 500 millones, entonces cambiaban las cuantías mínimas. Ya la cuantía mínima es de 500,000 pesos. Y estos serían los conceptos por los cuales se está reportando en exógeno. Igual para los pasivos, y la cuantía mínima es de 500,000 pesos. Hay unos formatos que los solicita el artículo 631 y son estos: información de saldo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, inversiones, información de empresas que tuvieron contratos de SOMAP, mega inversiones y economía naranja, las rentas exentas, los costos y deducciones y este tipo de información que se piden en otros conceptos de acuerdo a este artículo. Entonces, en los formatos 1012 se reportan los saldos de las cuentas corrientes y cuentas de ahorro y las inversiones. Hay que tener en cuenta que hay un concepto para reportar las inversiones en criptomonedas, teniendo en cuenta este concepto de la DIAN. En los contratos de colaboración empresarial, anteriormente eran muchos formatos de acuerdo al tipo de colaboración empresarial. Ahora son nada más del 5247 al 5252, en donde se reportan toda la información que usted ha obtenido en los contratos de colaboración empresarial. Y en esos contratos de colaboración empresarial se reportan los pagos a uno en cuenta, que es como el 1001, pero acá el 5247. Los ingresos recibidos se reportan en el 5248. Los IVA descontables se reportan en el 5249. El IVA generado en el 5250. Los pasivos 5252 y las cuentas por cobrar en el 5251. Algo que hay que
resaltar que en los consorcios y unidades temporales, quien está obligado a hacer la información exógena es el obligado a facturar. Y no debe volver a repetir la información cada uno de los consorciados. Y en los contratos de administración o mandato, de administración delegado o mandato, el obligado a informar la exógena es el mandatario o contratista. Los plazos para presentar exógena. Los grandes contribuyentes empiezan en abril, el 23 de abril, terminan el 7 de mayo, y las demás personas jurídicas y naturales empiezan el 8 de mayo y terminan el 6 de junio. De reportantes tienen unas fechas específicas. La registraduría, por ejemplo, debe reportar el 1 de marzo. ¿Cuál es la firmeza de la exógena? Por ejemplo, ¿cuándo queda en firme la exógena del año grabable 2023? Quedaría en firme en el 2027. ¿Por qué? Por lo siguiente. La exógena del 2023 se presenta en el 2024. En el 2024 fue que se dio el hecho sancionable, pero usted tiene que comenzar a contar cuando se vence la declaración de renta del 2024. Entonces, la declaración de renta se vence el 2024, por lo tanto, los 2 años de los que habla el artículo 638 comienzan a correr un año en el 2026 y el otro año en el 2027. Por lo tanto, la exógena del año grabable de 2023 quedará en firme en el 2027. Entonces, así es como se cuenta la firmeza de la exógena, de todas las exógenas, pero específicamente la del 2023. Régimen sancionatorio. ¿Qué se sanciona en la exógena? No suministrar la información, suministrar la información de forma extemporánea, suministrar la información en forma errónea, suministrar la información que no corresponda a lo solicitado. La reforma tributaria 2277 minimizó el impacto de las sanciones. Entonces, antes la sanción máxima eran de 15.000 VT, se bajó a 7.500 VT. La sanción por no suministrar era el 5, se bajó al 1. La sanción de suministrar errores en la exógena era el 4, se bajó al 0.7. Y la sanción por suministrar de forma extemporánea era el 3, quedó en el 5. Y cuando se reporta una exógena no tiene cuantía, entonces la cuantía será el 0.5 VT por cada dato no suministrado sin cuantía. Eso es un avance importante porque anteriormente se sancionaba de esta manera, el 0.5 de los ingresos netos o el 0.5 del patrimonio. Era muy costosa esa sanción. Además del desconocimiento de los costos, rentas exentas y de las deducciones. Pero usted puede tener unos alivios. Usted se puede llevar la sanción al 50% si la subsana antes de que lo notifique. O se la puede llevar al 70% si la subsanan 2 meses después de notificado. Sin embargo, hay unas cosas importantes que resaltar. Hay unos parágrafos. Si usted subsana antes de que le emitan pliego de cargos, usted antes se la llevaba la sanción al 20%, pero ahora es al 10%. O sea, es muy benéfica esa reducción. Si usted lo hace antes que le emitan pliego de cargo, es decir, una corrección voluntaria. Las correcciones que se realicen antes del vencimiento para declarar no tienen sanción. Es decir, si usted presenta la exógena antes del vencimiento y la corrige antes del vencimiento, no calcula sanción. Usted en las sanciones de exógena también puede acudir al artículo 640 del Estatuto Tributario, que indica el régimen de lesividad, proporcionalidad en las declaraciones. Usted puede tomarse adicionalmente o un 50 o un 75%, llevar a un 50 o a un 75% la sanción. Ahí tienes todavía aún más
condiciones para bajar sus sanciones de exógeno. Este es un cuadrito en donde hago la conclusión de lo que les acabé de decir. Con este cuadro les quiero decir que si usted corrige la exógena sin que la DIAN se haya pronunciado en absoluto, usted la exógena, esa sanción se la puede llevar al 10%, la sanción que usted calcule. Pero si le emiten pliego de cargos y en el mes siguiente al pliego de cargo usted corrige, se lleva al 50. Si se pasa ese mes y usted corrige en el transcurso de 2 meses, cuando la DIAN le notifica la sanción, usted se la puede llevar al 70. Si deja pasar esos 2 meses, la sanción se lleva al 100% y solo tendrás el beneficio del artículo 640 del Estatuto Tributario. Aquí hay un ejemplo que pueden tomar y vamos a ver unos puntos importantes ya para finalizar, por efecto del tiempo. Vamos a ver unos aspectos importantes que quiero que tengan en cuenta con la exógena del año gravable 2024, que se solicitó con la resolución 162 del 31 de octubre de 2023. Entonces vamos a ver aspectos importantes para que los tengan en cuenta. Primer aspecto importante, para determinar los obligados, ya no se dicen en pesos colombianos, sino en VT. Ya los 500 millones y los 100 millones se llevan, los expresaron en VT, entonces ya queda de manera perpetua. En los artículos 63 a 65, ya el calendario ya no se va, ya el calendario también queda perpetuo. Ya queda para el 2024 y para los años siguientes, porque indica que para el 2024 comienzan el 12 de mayo y en adelante el 12 de mayo de cada uno de los años siguientes. Sin embargo, indican los parágrafos que si ese 12 de mayo, por ejemplo, para estos dígitos, estos dos últimos dígitos del NIT, este 12 de mayo en los años subsiguientes cae en un día no hábil, como por ejemplo sábado, domingo o feriado, entonces el calendario se le pasa para un año gravable para el día hábil siguiente. Un momentito. Dime, a ver. Sí. Creo que se puso en silencio el micrófono, Luis. ¿Y por qué? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te tengo que escuchar. Sí, pero toda la, porque se habrá puesto en silencio. Toda la conferencia estuvo activado, ¿no? Sí, ya la última partecita fue que Ok, bueno. Entonces, repito por si esto no se escuchó. Ya los valores para determinar en el artículo 1 los obligados a informar exógena ya no se expresan en pesos, sino en VT. Entonces ya quedan de manera perpetua. O sea, los 500 millones y los 100 millones ya se expresaron en VT. Para el tema del calendario, para obligados a declarar los que están en el artículo 63 y 65, ya quedaron también de manera perpetua. Es decir, un ejemplo, para los últimos dígitos del NIT del 01 al 05, en el 2024 les toca declarar el 12 de mayo del 2025, pero para los años subsiguientes quedará el 12 de mayo. Haciendo la salvedad en este parágrafo de que si ese 12 de mayo cae un sábado, un domingo o un feriado, entonces la obligación se trasladará al siguiente día hábil, es decir, el lunes. No se solicita en el artículo 1 de la resolución la obligación de informar a las autoridades catastrales. Las eliminaron. Otro aspecto importante para el exógena 2024, que
para tener en cuenta los ingresos del artículo 1 para estar obligado a declarar, ya no se tendrá en cuenta la ganancia ocasional producida por la venta de apartamento o casa de habitación. Entonces, es un dato importante, porque anteriormente sí era un ingreso que se debía tener en cuenta en los 500 millones. Aquí me está diciendo que ya no lo debo tener en cuenta cuando tengo ingresos por la venta de casa o apartamento de habitación. Los topes mínimos ya se expresan en VT, o sea, los 500 millones, los 100.000 de cada uno de los formatos ya se expresan en VT y ya quedan de manera permanente. Se reportará la totalidad de los socios. Ya para el 2024 no hay tope mínimo de los 3 millones. Son todos. Y se agregó una columna importante para el formato 1010, que es el valor pagado por prima en colocación de acciones o cuotas. Es una columna nueva en el formato 1010 para la exógena de 2024. Para los pagos a bono en cuenta y retenciones practicadas en el formato 1001, ¿qué cosas hay importantes para la exógena 2024? Se usarán estos conceptos que tienen que ver con acciones en bolsa y otros temas que se incorporó en la reforma tributaria 2277. Se eliminó este concepto y el tope mínimo se expresó en VT, pero hay algo importante. Si algún pago es sometido a retención en la fuente, ese pago no puede ir en cuantía menor, así sea en cuantía menor. Es decir, si usted un pago a un tercero lo hizo por debajo de la cuantía menor, pero ese tercero tiene retención, debes reportarlo individualmente a ese tercero. Anteriormente, los terceros con cuantía menor, así tuvieran retención, iban en el formato, en el NIC cuantía menor. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta. En los ingresos, en el formato 1007, se incorporaron estos nuevos conceptos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y en el IVA descontable, no podía terminar esta conferencia si no les indicaba esto. En el IVA descontable, para el caso del prorrateo del IVA, en el formulario 1005 ya abrieron una columna para reportar los IVAs que son mayor valor del costo y del gasto, o sea, los IVAs que quedaron en el prorrateo como mayor valor del costo y el gasto. Ya hay una columna específica en el formato 1005 para reportarlo. Entonces, mucho cuidado con eso y mucha atención con eso. En los pasivos se destaca este parágrafo, que los pasivos con los aportes a seguridad social y entidades parafiscales se reportan con el SENA y CBF, con la entidad. Pero hay que tener en cuenta este parágrafo que dice que los pasivos por cesantía se reportan con la entidad cuando son las cesantías cobijadas con la ley 50. Si son las cesantías que no fueron cobijadas con la ley 50, se reportan en cabeza del trabajador. Mucho ojo a ese dato. Y los saldos fiscales y los nuevos conceptos del 1011 son estos que están aquí. Incorporaron muchos conceptos en el formato 1011 y dentro de los que se resalta es el saldo en caja. La DIAN no había pedido este dato, está pidiendo datos de vehículos y activos fijos intangibles. Eso para tener en cuenta la exógena 2024. Bueno, muchas gracias. Traté de abarcar todo lo importante de la exógena del 2023 y la del 2024. Espero haber aportado algo para sus actividades de exógena. No me quiero despedir sin antes decirles que vamos a realizar un seminario de exógena. Este sí va a tener valor. Les voy a subir aquí la publicidad a ese formato de exógena, con la información de ese seminario. Ya lo voy a subir, no sin antes, pues, despedirme y
si hay algunas preguntas en un corto tiempo de 5 minutos para respetar el tiempo. Debimos haber terminado a las 12, pero bueno, había mucha información. Entonces, Eric, no sé si hay algunas preguntas y logremos contestar algunas. Sí, por acá nos van a hacer un par de preguntas. Las están colocando en el chat. Sí, nosotros nos encontramos haciendo la actualización de los formatos. Pronto va a haber un seminario también, un webinar con estas actualizaciones ya, o sea, con la misma, el tema de la información exógena ya aterrizado en General Ledger. Por acá, Adriana nos pregunta que tiene una duda con los honorarios en la renta laboral. Si no se hace la recensión de este concepto, ¿por qué lo debo reportar en el formato 2276? Si no se hace la qué? Ah, la retención, debe ser la retención. Correcto. Porque, como lo dije, le hagas o no le hagas la retención del 383, ese honorario sigue siendo una renta de trabajo. Y en el 2276 indica que se deben reportar las rentas de trabajo. Por acá tenemos otra pregunta. En el formato 1001, en la casilla de pagos y abonos, ¿va el total que se le pagó a un tercero o solo a la base? ¿Va el total que se le pagó a un tercero o solo la base? No, el total, porque él debe cruzar, porque cuando tú reportas el costo, debe cruzar con el ingreso que reporta ese tercero. Como el tercero reporta todo el ingreso, usted debe reportar todo el costo para que te cruce la información, porque de lo contrario estarías inmerso en una fiscalización ahí de manera inocente. Bueno, de acuerdo. Bueno, señor Luis, muchísimas gracias. Bastante, eh, bastante productiva la sesión de webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. No sin antes recordarles que esto queda grabado en el canal de YouTube para que porfa se suscriban y para que tengan la información a la mano. También en la descripción del video vamos a colocar las memorias del evento. Sí. Les pasé en el chat de esta sesión esta información correspondiente al seminario taller que vamos a tener de información exógena. Ahí vamos a ampliar mucha más información, vamos a hacer ejercicios prácticos de cada uno de los formatos. Entonces ya les puse en el chat la información, sin embargo aquí les comparto también la información por aquí. Entonces, bueno, muchas gracias, Eric. Fue un placer haber compartido con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.